De cara a la competencia denominado Dakar Series Desafío Guaraní 2015, la Secretaría Nacional de Deportes, la Senatur y la empresa Más Eventos realizaron la presentación de esta importante competencia, donde dieron detalles sobre el evento a desarrollarse en nuestro país. El acto de presentación se realizó en la Expoferia de Mariano Roque Alonso. Estuvieron presentes el ministro de Deportes Víctor Pecci, la ministra de Turismo Marcela Baciagalupo, el presidente de Más Eventos David Eli y el coordinador técnico del Desafío Guaraní Milciades Fretes. Un desafío, ¿verdad? Es una competencia muy grande donde requiere la conjunción de muchas cosas, si bien Senatur y la SND son los que llevan adelante las caras visibles de este evento, pero atrás hay muchas instituciones, mucha gente trabajando. En ese sentido, tenemos que agradecer a aduana, migraciones, al ejército, a la policía. A lo largo del calendario largo que tengo durante el año, poder correr en Paraguay es muy bueno. Tener una carrera internacional en mi país hace unos años era algo impensado, algo que estaba lejos. Pero felizmente tenemos una carrera internacional de mucho renombre acá por segundo año consecutivo. Y sí, es un orgullo poder estar representando a mi país, mi propio país. Así que sí, es una de las carreras en la que corro todo el año, siempre pensando en el próximo Dakar, que es la gran carrera, ¿verdad? Este año tenemos más competidores que el año pasado, compatriotas nuestros, y principalmente que puedan pelear la victoria en la categoría Challenge, que les podrá dar la posibilidad de competir el año próximo en el Gran Dakar de enero 2016. Según informaron en conferencia de prensa, la edición 2015 del Dakar Series en Paraguay tendrá un recorrido renovado, con tramos que se extienden entre los departamentos de Central, Paraguarí, Guairá, Caazapá, Ñembucú, Misiones, Itapúa y Presidente Hayes. Arrancando desde la avenida costanera de Asunción, la variedad en los caminos marcarán el atractivo de la competencia, que en el 2014 atrajo a 71 pilotos de motociclistas en quads 4x2 y quads 4x4 y automóviles de 8 nacionalidades, 17 de ellos paraguayos.